Bueno, jóvenes, ayer establecimos algunos tópicos respecto del avance de la materia y bueno, hoy día nos toca precisamente empezar con este primer capítulo. De una manera general, debo decirles que, bueno, en toda la materia vamos a estudiar los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos que están presentes en toda la tecnología actual. En realidad, ya no podemos, por ejemplo, concebir un mundo sin celulares, por ejemplo, ¿no? A ver, alguien que les diga, dejaremos de usar el celular. A todos, imposible, ¿no es cierto? Este medio también por el cual nos estamos comunicando, la clase virtual, está aprovechando todos esos fenómenos eléctricos y magnéticos. Con esta materia vamos a entender precisamente cómo es que funcionan todos estos equipos, ¿no? De hecho, no podemos ya concebir un mundo sin el uso de la energía eléctrica. Ya no concebimos un mundo así, ¿verdad? No podríamos prescindir de ninguna manera ya. Y es precisamente eso de lo que vamos a hablar en esta materia. El objeto de estudio, asimismo, en toda la materia, el objeto de estudio es la carga eléctrica. En esta primera parte, en los 3 primeros capítulos, vamos a ver la parte de electrostática. Seguramente se están imaginando ya estática, algo debe estar en reposo, decimos, ¿no? Como lo que hemos aprendido en Física 1. Y es evidente eso. Vamos a estudiar todos los fenómenos físicos relacionados con la carga eléctrica, pero en estado de reposo. Eso es la electrostática. Tiene sus propiedades físicas. De hecho, como les dije, el objeto de estudio en todos los capítulos de la materia es la carga eléctrica. En estos 3 primeros, la carga eléctrica en estado de reposo, denominada electrostática. A partir del 4 capítulo y hasta el final, la carga eléctrica sigue siendo el objeto de estudio, pero empieza a moverse. Aparecen nuevos fenómenos físicos en cuanto empieza a moverse la carga eléctrica. A todo este grupo se le denomina la electrodinámica, como seguramente ya se están dando cuenta, ¿no? Dinámica siempre es movimiento. Entonces, del 4 capítulo hasta el final, estudiamos ya los fenómenos físicos relacionados con la carga eléctrica en movimiento. Entonces, en este capítulo 1, referido a la electrostática, repasamos algunos conceptos que, como lo han visto en el video de la clase de hoy, al principio. Estos videos los he sacado también. Son videos interesantes de internet. Todos pueden tener acceso a aquello, ¿verdad? Entonces, eh, siempre es importante. Hay cositas que nos pueden ampliar nuestro conocimiento o reforzarlo también, ¿no es cierto? Fenómenos eléctricos, como por ejemplo ustedes están viendo aquí en la pantalla, el hecho de una descarga eléctrica cuando hay una lluvia, por ejemplo, ¿no? Normalmente esto es conocido por la gente como un rayo, dicen, una descarga, un rayo, una descarga atmosférica, ¿sí? Nosotros estudiamos desde el punto de vista físico, esto es una descarga eléctrica, es un fenómeno eléctrico. Lo vamos a entender por qué ocurre, cómo ocurre y en qué casos, ¿no? Desde su precursor, el denominado padre de la electricidad, este que ustedes están viendo a la izquierda en este gráfico, a Benjamin Franklin, considerado el padre de la electricidad, ¿no? Él ha estudiado, ¿recuerdan su famosa anécdota? Un volador, un volantín, volador nos decimos acá, volantín en esa época, mm, que a la cual estaba en la cuerda o en el hilo, un objeto metálico, una llave, dicen. Con este sencillo experimento demostró que esa descarga atmosférica en realidad es un fenómeno eléctrico, ¿no? Y a partir de ello hubo varios inventos que hizo Franklin, que aportó al desarrollo de la tecnología respecto a la electricidad, ¿no? Y en este otro lado, bueno, en otro extremo derecho está Coulomb también, que es uno de los primeros estudiosos de esta parte de electrostática. Hemos visto en la parte inicial en el video algo seguramente han escuchado de lo que es la configuración atómica. Nosotros nos vamos a referir al modelo clásico, el átomo. Mm,
Como les decía, la carga eléctrica es el objeto de estudio de nuestra materia, así como en física 1 y 2 lo han estudiado la masa, ahora empezamos a estudiar la carga eléctrica. Estas dos constituyen propiedades fundamentales de la carga eléctrica. Ya como decía Anabel entonces, reiterando, acá tenemos una simulación, fíjense, en la parte superior izquierda, acá en esta parte. Esta esfera de color azul está representando al núcleo donde están nuestros protones y neutrones, ¿ya? Alrededor de ellos, estas esferitas de color verde están representando a los electrones, casi como nuestro sistema solar, ¿no? Se cree que están orbitando alrededor, ¿no? El modelo clásico, aunque con lo que avanzamos hoy en día, hay muchas dudas sobre realmente todo esto, ¿no? Y se aclara además. De todos modos, nosotros, el alcance de la materia, vamos a considerar que el átomo tiene un núcleo, como decimos, está compuesto de neutrones y protones. Y está rodeado de electrones que están orbitando, es decir, se están moviendo como nuestros planetas alrededor, ¿no? Nuestro modelo clásico. En su estado natural, los átomos, como está anotado acá, los átomos eh, tienen un número de electrones igual al número de protones, ¿no? En su estado natural. Nosotros podemos modificar este estado natural, suministrándole carga o quitándole carga, ¿no? En su estado natural podremos considerarlos que son eléctricamente neutros. Aquí está una tablita. Resumiendo, el alcance de la materia, les decía, estudiamos a estas partículas de esta forma. El neutrón, por ejemplo, que constituye un objeto que tiene mayor masa que respecto del electrón y del neutrón, como podemos ver acá. Su masa es de 1.675 por 10 a la menos 7. Aún así es bastante pequeño, ¿no? Imagínense 10 a la menos 27. Como dice, neutrón no tiene carga, su carga eléctrica es nula o es cero. ¿Sí? Además, la carga eléctrica, recordemos, se mide en Coulomb, el apellido de este científico francés, Charles Agustín de Coulomb. En mérito a sus logros científicos, es que las unidades de medida, la mayoría en física, llevan el apellido de los científicos, ¿no? En este caso, a la carga eléctrica le han asignado el apellido de Charles Agustín de Coulomb. En tamaño, quizá podríamos decir después está el protón y finalmente el neutrón, que sería la partícula en masa más pequeñita, ¿no? Respecto de la carga eléctrica, ¿qué es lo que nos interesa? Tanto el protón como el electrón, se puede ver acá, tanto el protón como el electrón, tienen la misma cantidad de carga eléctrica, 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Qué lo diferencia? El signo. Un protón tiene signo positivo y el electrón tiene signo negativo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta, ¿será que estas son las partículas más pequeñitas que existen? Adelante, levantó la mano Alex. Adelante, por favor. Ingeniero, una pregunta. ¿En base a qué átomo son estos datos? ¿En base al átomo de qué elemento está Este calculado es el, estas más? este es el modelo básico, el modelo clásico. Ya, o sea, tú dices el elemento, ¿no? El elemento químico. En realidad es el elemento básico, el más básico, ¿no? Como un modelo atómico, ¿verdad? Ahora les decía, ¿cuál es, si esta realmente es la cantidad más pequeña? Física de nuestros tiempos. En nuestros tiempos se han descubierto que hay partículas mucho más pequeñas que el electrón. Se ha descubierto, por ejemplo, que el neutrón y el protón es una composición de otro tipo de partículas. En este caso, los famosos quarks, que componen en número de 3 al neutrón y al protón.
Ahora, dentro de los quarks hay varios tipos también, ¿no? Son 6 tipos de quarks, lo que configura el modelo estándar de partículas, ¿ya? El alcance de la materia es esto. Nosotros vamos a estudiar esto, ¿ya? Bueno, la configuración básica de un átomo. Como trabajo de investigación ya se me está viniendo a la mente, y lo voy a incluir como al final de una diapositiva también, y lo voy a subir a Moodle, pero ya les menciono. Investiga sobre partículas que son mucho más pequeñitas que el electrón, que, que configuran un neutrón, un protón, denominadas, por ejemplo, entre algunas de ellas, quarks, bosones, mesones, etc. En el video les he mostrado algo, ¿verdad? La famosa física de nuestros tiempos, el famoso modelo estándar de partículas, ¿ya? Una investigación. Respecto también de los bosones, ¿recuerdan este último? Bueno, no hace mucho. El último premio Nobel de Física respecto de partículas es el famoso bosón de Higgs. Se lo ha buscado por años, ¿no? Al bosón de Higgs. Y se lo ha encontrado en un laboratorio, ¿no? En Ginebra, Suiza, en el CERN. Norteamericanos se han ah, ocupado de investigar esto y lo encontraron, ¿no? La famosa partícula denominada la partícula de Dios, que en realidad había sido un bosón, ¿no? Entonces, una pequeña investigación, donde podamos, van a actualizarse también, porque esta física es, bueno, casi de hace unos 200 años, ¿no? Esta composición. ¿Qué están haciendo los físicos de nuestros tiempos? Investigar sobre el modelo estándar de partículas, ¿ya? No están al alcance de la materia, pero como cultura general, un poco a la ampliación de esta parte, les voy a pedir que hagan una primera investigación, una parte de la primera investigación. Vamos a ver más adelante. Les decía que en su estado neutro, la carga eléctrica, en su estado natural, es eléctricamente neutro, ¿ya? Pero en algún caso vamos a hablar de objetos que están cargados, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Entonces, un objeto puede cargarse, por ejemplo, los más conocidos. Se puede cargar por fricción. Alguna vez ese experimento en colegio han debido hacer. El frotar un peine en el cabello, ¿no? Lo acercan a papelitos y resulta que los papelitos son atraídos al peine, ¿verdad? Por fricción se ha transferido carga. Nosotros normalmente esto hacemos cuando estamos en época de carnavales. A los jovencitos les dicen, ¿no? Tienen buenos pulmones y entran los globos, les dicen, ¿ya? Para que muchas costumbres, ¿no? Para adornar la casa, el automóvil, alguna propiedad física que se tenga, ¿no? Les hacen inflar los globitos. Y ustedes, bueno, ya saben intuitivamente de que para que se pegue el globito, por ejemplo, en el vidrio de la ventana o en la pared, lo frotan, ya sea en su cabello o en su chompa, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho? Este es un fenómeno eléctrico. Se ha transferido carga eléctrica al globito. Se le ha polarizado, por decirles algo, con carga negativa. Y el vidrio tiene carga positiva, ya estamos hablando de fuerza eléctrica. No hay una fuerza eléctrica de atracción. El positivo le atrae al negativo. Y el globito queda pegado al vidrio, ¿no? Se ha cargado negativamente al globito y este ha quedado atraído o en la pared o en el vidrio, ¿no? En la ventana de vidrio. Precisamente por este fenómeno de la fuerza de atracción eléctrica. Cuando son polos diferentes, esto se atrae, ¿no? Por fricción. ¿Alguna vez les ha tocado también experimentar esto? Cuando se sacan la chompa en la noche al acostarse, hay una especie de chispitas, ¿no? Está habiendo transferencia de carga eléctrica. O un día de viento, como estos días, agosto, son días de viento, ¿no? Al chofer le están pasando su monedita cuando se mueven en vehículo público y hay una descarga eléctrica en el contacto en piel, etcétera, con la moneda, ¿no? Ha habido transferencia de carga de un objeto a otro, ¿no? Entonces es una forma de cargar eléctricamente un cuerpo. Sí. Otra forma clásica también es por contacto directo.
por contacto directo. ¿Ya? Un objeto que tiene carga se conecta con otro que no tiene carga. Por contacto hay una transferencia de carga entre ambos objetos. ¿No? Aquí está, se transfiere por contacto directo. Les podría preguntar, ¿no? ¿A qué edad ha sido su primera experiencia con la electricidad? Es decir, ¿a qué edad eh, eh, han sentido una descarga eléctrica? O comúnmente decimos, ¿a qué edad te ha pateado la electricidad por primera vez? ¿No? Normalmente es cuando son niños, ¿verdad? El niño, desde que nace, dice que investiga, es un investigador nato, el ser humano, en otras palabras. Desde que nace, investiga, dice, ¿no? ¿Cómo investiga cuando nace? Todavía no camina, no sabe nada. ¿Cómo investiga? Para él es todo desconocido. Suponemos que es desconocido para él. Los psicólogos dicen eso, ¿no? Pero para conocerlo, todo el objeto que es desconocido para él lo mete a la boca, dice, ¿no? Cuando al recién así, lo mete a la boca y dice, debe decir, acá es dulce, esto es salado, va probando sabores, o duro, o blando, quién sabe, ¿no? Empieza a caminar, bueno, ya no se mete a la boca, empieza a caminar, sigue investigando, pero esta vez es el famoso dedito investigador. Todo lo que es desconocido para él lo toca, ¿no? Y resulta que ve unos huequitos en la pared y su dedo investigador dice, ¿qué será eso? A ver, lo tocaré. Es una toma corriente para nosotros. Y le mete el dedito y su primera experiencia con la carga eléctrica. Recibe una descarga eléctrica. En la toma corriente hay carga eléctrica lista para salir. En cuanto hay un contacto o un circuito externo, sale la carga eléctrica, ¿no? En palabras comunes decimos, le ha pateado la electricidad. En realidad, lo que ha recibido es una carga eléctrica, una descarga eléctrica. Muy peligroso, ¿no es cierto? Muy peligroso. Por eso, cuando ya tenemos niños que están andando investigando ahí, ¿no? En la casa, tienen que tapar las tomacorrientes, les recomiendan. De hecho, hay tomacorrientes que vienen tapados precisamente para, bueno, con un dispositivo que permite que se tapen, ¿no? Los ojitos cuando no se los usa. Precisamente es eso. Ahora, ¿ustedes a qué edad han tenido su primera experiencia con la electricidad? ¿A qué edad han recibido carga eléctrica? ¿No? Podríamos preguntarles, ¿verdad? Otra forma entonces es por contacto directo. Otra, en el laboratorio van a hacer esto. Un objeto cargado lo van a tocar a uno que no está descargado y van a medir cuánta carga es, etcétera, ¿no? En el laboratorio. Otro, también conocido como cargar eléctricamente un cuerpo, es por inducción. En esto no tiene que haber contacto físico, o no existe contacto físico, ¿no? Simplemente acercando un objeto que no está cargado a otro que está altamente cargado, no hay necesidad de que por inducción va a polarizarse el objeto. Es decir, la carga se va a trasladar y podría, por lo menos la superficie, tener una determinada carga eléctrica, ¿no? Este fenómeno es más conocido, por ejemplo, siempre vamos a relacionarlo con lo que conocemos, ¿no? Es más conocido en nuestras líneas de transmisión de energía eléctrica. Ustedes salen a la calle en este instante, pueden, pueden ver la toma corriente que está llegando al domicilio, es decir, la toma de corriente, es decir, la acometida llamamos, en términos técnicos, la acometida. Los cables que están encargados de suministrar energía eléctrica a la vivienda, ¿no? En 220 volts, ¿no es cierto? ¿A qué altura están más o menos? Debe estar a una altura de un segundo piso, que debe estar más o menos 3 metros, ¿no? De 3 metros se está tomando, en realidad tenemos una red aérea, hay dos cables, un par de cables, o tres en su caso, si hay mayor consumo, dos cables o dos alambres están suministrando energía eléctrica a nuestra casa. Más o menos a la altura de un segundo piso están eh, estos cables, ¿no es cierto? Pero está a 220 volts. Esas tremendas torres que ustedes ven en carreteras cuando viajan,
parecen hombres de acero que están sosteniendo cables, ¿no? Esos están a 69.000 volts. Comparado con los 220 que está a 3 metros, esos cables de 69.000 están a 25 metros, más o menos, ¿no? De acuerdo al nivel de tensiones, ¿no? Más o menos a unos 25 metros están. Imagínense si esos cables de alta tensión, 69.000 volts, lo colocasen a 3 metros, como está nuestra red secundaria de 220. Accidentes seguramente por doquier habría, ¿verdad? Entonces, cuando la tensión es alta, los cables por seguridad tienen que estar también instalados a gran altura. Para eliminar precisamente este efecto inductivo, eso ya para protegernos, ¿no? Si un cable está con alta tensión, tiene un gran campo eléctrico. Ese gran campo eléctrico, traducido en la fuerza eléctrica, podría atraer a una persona que está por ahí abajo andando. Lo atrae sin necesidad de que haya contacto, lo atrae y bueno, ustedes saben, lo atrae y no lo suelta hasta, quién sabe matarlo, ¿no? Lo electrocuta enseguida. Por eso esos cables de alta tensión están instalados a gran altura, porque puede haber animalitos, campesinos, etcétera, o turistas que están andando ahí abajo y por seguridad pasan debajo del cable y no tendrían que sufrir ningún efecto. Por eso están a gran altura, ¿no? Para eliminar el efecto inductivo. En algún caso podríamos nosotros también cargar eléctricamente un cuerpo por este fenómeno inductivo, ¿no? Son los tres más conocidos para cargar eléctricamente un cuerpo. Hay otros más, algunos les estoy mencionando. Miren, el efecto fotoeléctrico, el descubierto por Albert Einstein, ganador también de otro premio Nobel, ¿no? El efecto termoeléctrico, bueno, fotoeléctrico es eh, proveniente de la energía, de la luz solar, en realidad, ¿no? Termoeléctrico, por el fenómeno de calentamiento termoeléctrico, ¿no? Termoiónico, la producción de iones también por calentamiento, piezoeléctrico, etc. Ya en puntos específicos, estos son procesos de transferencia de carga eléctrica, ¿no? Los más conocidos son estos tres entonces, por fricción, por contacto, por inducción. Lo que les decía, partículas mucho más pequeñas, los quarks, los bosones, los fermiones, para completar esta parte, ¿sí? Y el experimento que ustedes ven acá, lo del peine, ¿no? En el colegio siempre hacemos la electricidad en acción. Al peinarse con el peine, este adquiere carga eléctrica y capaz de atraer pequeños pedacitos de papel, ¿no? O partículas livianas, ¿no? Las atrae, ¿verdad? Ya. Eh, Seguimos enumerando las propiedades de la carga eléctrica. Es nuestro objeto de estudio, entonces tenemos que hacerlo visible, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué decía el principio de conservación de la energía en física 1? O física 2, igual seguimos usando. Y vamos a usar también en física 3, pero esto recordando antes que decía el principio de conservación de la energía en física 1, a ver que se manifieste. Vamos a dar la posibilidad de que ganen puntitos también. Ya lo hizo Anabel, ya lo hizo Alex. Alguien que se acuerde. La Adelante, Joel. energía, la Ya, energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se correcto. transfiere, ¿no? Sí, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice, ¿no? ¿Quién firma? ¿Quién ha propuesto ese principio? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Atentamente, James Prescott Joule. Ah, es su ley de Joule. Por eso en su honor también la unidad del trabajo de energía en el sistema internacional lleva su apellido, ¿no? Joule, ¿verdad? Algo parecido en como nos mencionó Joel, algo parecido en, el, en el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿no? De hecho, las primeras palabras son lo mismo, ¿no? Dice, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. No podemos jugar a dioses, no podemos crear carga, tampoco podemos destruir la carga.
¿Qué pasa con la carga? Solo se transfiere. Esta palabrita cambia. ¿No? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro, ya sea por fricción, por contacto, ¿no? Ah, propiedad importante que nos va a servir para electrodinámica también, ¿ya? Firma Benjamin Franklin, en este caso, es el que propuso este principio de conservación de la carga eléctrica, ¿no? En un sistema aislado, desde luego, se va a cumplir este principio de conservación, ¿ya? Como de paso también, hay algunas propiedades más, ¿no? De la carga eléctrica. Algunas, las más importantes, simplemente las estamos haciendo visibles. Ustedes saben, los de que están estudiando química, en química ven esto, ¿no? Un átomo que en su estado natural es neutro, pero que ya tiene carga, ya sea positiva o negativa, recibe el nombre de ion. Puede ser un ion positivo, un ion negativo, ¿no? Otra propiedad, ya hemos empezado a hablar también de esto, la fuerza de interacción eléctrica. Hay una fuerza de interacción eléctrica entre cargas. Nosotros sabemos, por cultura general, ¿no?, que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o puede ser repulsiva. ¿No? ¿De qué depende? De esto que estamos viendo a continuación. ¿No? Cuando las cargas son iguales, es decir, pueden ser o positivas o negativas, hay una fuerza eléctrica de repulsión. En este caso son positivas. Dos cargas Q1, Q2 positivas, ¿no? Si las cargas tienen signo contrario o son diferentes, la fuerza es de atracción. ¿Ah? La fuerza eléctrica entonces puede ser de dos tipos, de repulsión y atracción. A propósito de esto, siempre vamos a interactuar con ustedes, ¿no? ¿Cuántas fuerzas de interacción rigen o existen en nuestro universo? Alguien tal vez sabe. La fuerza de la gravedad, la de la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Perfecto, Deimar. ¿Qué Deimar eres? A ver, por favor. ¿Me puedes Deimar Gómez. Eso, sí, ya estoy anotando. Ya, les decía que, como dice Deimar, ¿no? 4 fuerzas de interacción. A veces no nos responde al trabajo de investigación, va. Todo lo que no nos responden al trabajo de investigación, va. En este caso sí nos ha respondido Deimar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, 4 fuerzas mencionó. La fuerza gravitatoria ya la hemos estudiado en física 1, la fuerza gravitatoria, ¿no? Denominada peso también. La fuerza gravitatoria será también atractiva y repulsiva, como esta, la fuerza eléctrica. ¿Quién es? Deimar, tal vez. ¿Será también la fuerza gravitatoria de repulsión y atracción? Claramente que no, ¿verdad? Claramente que no. La fuerza gravitatoria, la que hemos estudiado en física 1, solo es de atracción. Todo cuerpo que tiene masa está pegado al piso. O si está en el aire, va a ser atraído hacia el piso. Primera gran diferencia en la fuerza eléctrica. La fuerza gravitatoria solo es atractiva. Solo atrae a cualquier cuerpo que tenga masa. En cambio, la fuerza eléctrica es de atracción y de repulsión, dependiendo de la polaridad de las cargas. Primera gran diferencia. ¿No? Y eso va a ocurrir lo mismo con la fuerza magnética también, lo vamos a ver más adelante. Ahora, la magnitud de estas 4 fuerzas que ha mencionado Deimar, ¿cuál de ellas será la que tenga mayor magnitud, por decir, para el protón, digamos? Menciona 4 fuerzas de fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿no? ¿Cuál de ellas será de mayor magnitud y cuál será la de menor magnitud? Suponiendo para el protón, para una partícula específica del protón.
Ya. De hecho, por eso su nombre también, la de mayor La magnitud. fuerza nuclear fuerte. Anabel, a ver, adelante, Anabel. Perdón, tenía problemas con el internet. Ah, Sí. eh, y la fuerza nuclear fuerte es la que tiene mayor magnitud. mayor, si no Correcto. me equivoco. Después, ¿cuál estará? La fuerza nuclear fuerte. La primera es la fuerza nuclear fuerte, en magnitud es la más grande. Y eso se manifiesta en la Ujú. bomba nuclear, ¿no? Alguna vez hemos visto, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, una bomba nuclear, tanta energía liberado, tanta fuerza que, bueno, ha hecho desaparecer, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, la explosión de la bomba nuclear. La energía era la fuerza, por lo tanto, la energía liberada era tanta que ha destruido a kilómetros, hizo desaparecer, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Bueno, y acabó la Guerra Mundial, ahí, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se acabó con semejante arma, bueno, ya, bueno, ¿quién va a luchar contra eso, ¿verdad? La segunda, después de la fuerza nuclear fuerte, la segunda en magnitud, sería la fuerza electromagnética, ¿ya? La tercera, la fuerza nuclear débil. Y la de menor magnitud, podríamos decir, es la fuerza gravitatoria. La de menor magnitud, ¿ya? Aunque con Einstein hay muchas cosas que no habíamos sabido de la fuerza gravitatoria, ¿no? Decimos es la más pequeñita, bueno, la más fácil de estudiar, pero con lo que ha estudiado Einstein, me ha abierto nuevas incógnitas, ¿no? Para la fuerza de la gravedad también. Pero desde el punto de vista general, la gravitatoria es la que tiene menor magnitud y la fuerza nuclear es fuerte, es la que tiene mayor magnitud. Y está en segundo lugar la fuerza electromagnética. Tampoco es nada despreciable, ¿no? Bien, alguien dirá, está bien, hay fuerzas de atracción y hay fuerzas de repulsión. Alguien dirá, como acabamos de mencionar, ¿no? ¿Y cuánto es la magnitud de esas fuerzas? ¿Cuántas veces es más grande la nuclear fuerte que la electromagnética? ¿O cuántas veces la electromagnética es más grande que la gravitatoria, ¿no? Este científico que ustedes lo están viendo a la derecha, francés, había sido militar además, ingeniero, ¿no? Miren, hace casi más de 200 años, 1936, 1806, Charles Agustín de Coulomb propone precisamente un método para el cálculo de la magnitud de la fuerza de interacción eléctrica. Él propone un método. En colegio han debido ver seguramente, con suerte, con un buen profesor, seguramente ya han visto eso, ¿no? Precisamente Coulomb, en base a esta figurita que ustedes están viendo en pantalla, en el extremo superior o inferior derecho, utiliza una balanza de torsión, como se puede ver acá. Bueno, la historia de la ciencia cuenta esto, ¿no? Dice que Charles Agustín de Coulomb cargó eléctricamente dos esferitas de médula de árbol, dice la ciencia. Para nosotros es madera eso, ¿no? Aquí está. Dos esferitas. Las carga eléctricamente, eh, fundamentalmente a una de ellas, nos interesa una de ellas, y le acerca otra esferita, también con carga eléctrica, suponiendo ambas positivas. Inmediatamente se ha de manifestar una fuerza de repulsión entre ellos, ¿no? Porque tienen cargas iguales. Lo que provoca que esta balanza precisamente se torsione, describa cierto ángulo. Y en función de ese ángulo, se cuantifica la fuerza. De varias experiencias, Coulomb propone esta ecuación para calcular la fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas. De manera general, pueden ser estas positivas o pueden ser negativas. Y su experiencia inicial lo hace en el espacio libre o vacío, ¿no? En el espacio libre o vacío. ¿Qué dice de eso? Normalmente las ecuaciones resultan de experimentos hechos en laboratorio, ¿no? ¿Qué dice?
Inicialmente era así, ¿no? La fuerza era proporcional a las cargas, al producto de las dos cargas. Es decir, si le aumenta valor al objeto 1, es decir, tiene mayor carga 1, la fuerza también ha de ser mayor. Si le disminuye a la carga 1, la fuerza ha de ser menor. Y lo mismo para la carga Q sub 2, ¿no? La relación es directa entre fuerza y carga. ¿Qué pasa si separa la distancia entre las dos cargas? Eso es R sub 1, 2. Esta es la distancia entre las dos cargas. Dice, si aumenta la distancia entre dos cargas, este denominador aumenta, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza disminuye. Es decir, si la fuerza aumenta, si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. La relación es inversa. De varios experimentos entonces nace esta ecuación, ¿no? Para que se convierta en una igualdad, bueno, una relación de proporcionalidad, para que se convierta en una igualdad o una ecuación, introduce una constante de valor K. Aquí está, ¿no? De valor K. Y esta constante se la denomina la constante del vacío o del espacio libre, ¿no? Esta constante nos permite igualar. Bueno, y además, ¿no? Un detalle más. En el denominador, la distancia de separación entre las cargas. Si la distancia aumenta, la fuerza se reduce bruscamente, es decir, inclusive elevado al cuadrado, dice, en esos términos. La fuerza aumenta quizá en mayor proporción. La relación ya no es lineal, es cuadrática aquí, ¿verdad? Muy bien. Propone este método entonces Coulomb para el cálculo precisamente de la magnitud de la fuerza eléctrica. Ya estamos cuantificando cuánto de fuerza eléctrica hay, por ejemplo, entre dos protones. Podemos ya calcular eso, ¿no? Tendríamos las respuestas. De paso, la fuerza, como sabemos, es una cantidad vectorial. ¿Qué dirección tiene esta fuerza? Bueno, como esperábamos, colineal con la distancia que une a las dos cargas. Y bueno, la fuerza en el sistema internacional sigue midiéndose como se hizo en física siempre, la teoría de Isaac Newton, por ejemplo, en el sistema internacional. ¿Ya? Está desglosado más, estas diapositivas les voy a proporcionar también, lo voy a subir a la plataforma móvil para que ustedes puedan descargarse. ¿Ya? Esa es la ventaja de esto, ¿no? Hacemos un desglose de los términos, como por ejemplo este. Fuerza de interacción eléctrica, ¿no? Que es colineal con la distancia que une ambas cargas. Que es K, la constante del vacío. Y a propósito de esto, en física 1 y física 2, que ustedes ya lo aprobaron, las constantes físicas para el desarrollo de toda la mecánica de movimiento, por ejemplo, para física 1. ¿Dónde estaban las constantes físicas? Por ejemplo, a ver, de una constante física podríamos decir La gravedad. la aceleración de la gravedad. 9.81, ¿dónde? Deimar. A nivel del mar, o sea, en toda la Tierra. Claro, a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. O digo, a 0 metros respecto del nivel, claro, del nivel del mar, ¿no? Ninguna altura, 0 metros. ¿En Oruro cuánto es, Deimar? O José. José. 9.76. Exactamente. En Oruro es 9.76. Tengan cuidado en esto también. Cuando vayan a hacer su tesis, suponiendo que la tesis se hacen aquí, en Oruro, y alguna vez ha pasado en la realidad esto, ¿no? Alguien hace su tesis y dice, bueno, aquí he hecho esta experiencia, este fenómeno hemos estudiado, etcétera, y para lograr los resultados hemos utilizado las constantes físicas, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad, hemos utilizado 9.81, dice, metro segundo al cuadrado, etcétera. Ya, y el tribunal le dice 9.81. ¿Dónde ha hecho su tesis? En Oruro. ¿Y por qué ha utilizado 9.81? Si la experiencia es en Oruro. Ni modo, hacer todo, ¿no? 9.81 es algún lugar a nivel del mar. Si su tesis hizo en Oruro, su dato no es válido, sus resultados no son válidos, tendría que haber utilizado
lo que es en Oruro, ¿no? 9.76, ¿no? En el alto, La Paz, que está a 4.000 metros, nosotros estamos a 3.607, ¿no? La aceleración de la gravedad será mayor o menor respecto de Oruro. Sería mayor. ¿Será seguro mayor? ¿Mayor que Oruro? Menor, porque está a más distancia. Exacto. Claro. Está a más altura, ¿no es cierto? A más altura, la aceleración de la gravedad disminuye. Santa Cruz, por ejemplo, seguramente tiene una aceleración de la gravedad mayor que la nuestra, ¿no? Está a menos altura. Claro que sí. Roxana también está en el chat. Evidentemente. Entonces, no se olviden eso. Ya cuando hagan sus tesis ya egresando, para eso estamos aprendiendo física, ¿no? No es, ya he aprendido física así al basurero todo. Nunca más esto. No, en su tesis van a... Y si no saben, van a tener que volver a física, ¿no? Por ejemplo, física 2. 100 grados centígrados hierve el agua. ¿Dónde? Una constante física. A nivel del mar, ¿no? 100 grados. En Oruro, ¿a cuánto hierve el agua? A 90, 90 ¿90? grados. No, Sí, ya. Alex, la presión del atmosférica, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera a nivel del mar, ¿no es cierto? En Oruro, ¿cuánto es la presión atmosférica? Alex tal vez nos puede completar ese. De hecho, como decía Alex, la temperatura de ebullición del agua en Oruro es menor que a nivel del mar. ¿Alguna vez los que han viajado a Santa Cruz saben? Se sirven un cafecito, por decir algo, y toman el cafecito en Santa Cruz, pero les quema los labios, ¿no? Porque la temperatura es mayor de ebullición del agua. En cambio acá, a esta altura, hasta lo podemos soportar inclusive, ¿no? El agua hirviendo, los labios nos lastima, pero no mucho, porque hierve a menos temperatura el agua a esta altura, ¿verdad? La presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, o una atmósfera. En Oruro, los que han aprobado física 2, como ven, adelante Anabel. 1021, ¿Cuánto? 1021, 1021. ¿Será mayor que la presión atmosférica del nivel del mar? 1021 milímetros de mercurio, dices, ¿no? Miren, esos datos, bueno, ya han pasado física 2, no los voy a pedir que investiguen vía de materias, ¿no? Pero en algún momento vamos a necesitar en nuestras tesis ya, nuestras investigaciones. Esos datos los vamos a necesitar. ¿Para qué hemos hecho de acuerdo todo esto? Para recordar o para ver qué diferencias, qué constantes físicas toma el estudio del electromagnetismo. Para estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos ya no nos interesa el nivel del mar. Ya no nos interesa el nivel del mar. ¿No? Para física 1 y 2 sí, ¿no? El agua, qué temperatura lleva, presión atmosférica, aceleración de la gravedad, etc. Para física 3, para todos los fenómenos eléctricos, las constantes físicas son respecto del vacío. Ya no nos interesa el nivel del vacío. Algún experimento o investigación que estén haciendo en fenómenos eléctricos y magnéticos, la constante física ya no es el nivel del mar, es el espacio libre o vacío. Si K, en la ley de Coulomb, K es precisamente una constante física y es la del vacío, ya tiene su valor. Para el vacío, a ver, vamos a ver con otro color que resalte más. Para el vacío, la constante K introducida en la ley de Coulomb tiene un valor, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Qué es epsilon sub 0? La permitividad del espacio vacío. Miren, ya no decimos a nivel del mar.
Ya no es 981, ya no es 100 grados, ya no es 760 de mercurio a nivel terminal. Ahora es el vacío. Otra constante, denominada la permitividad, también del vacío. ¿Qué valor tiene? 10 a la menos 9 sobre 36. ¿Ya? Entonces son nuevos. Cambia también esto, ¿no? En física 3. Las constantes físicas ahora están referidas al espacio libre o vacío, ¿no? Y estas son, ya han aparecido un par de veces. Cargas eléctricas, bueno, ya sabemos, estaba explicando o describiendo lo que es la ley de Coulomb en esta ecuación, ¿no? Cargas eléctricas son medidas en Coulomb, R es la distancia de separación entre las cargas, etc. Esta fórmula entonces nos sirve para calcular la fuerza de interacción eléctrica de cargas puntuales. ¿Dónde? En el vacío. Pregunta, ¿tu fórmula sirve para cargas eléctricas? Por ejemplo, en el laboratorio no le voy a sacar el vacío. Vamos a hacer la experiencia en el aire, ¿no? Pero esta fórmula solo sirve para el espacio vacío. ¿Qué modificaciones tengo que hacer a tu fórmula para hacer una experiencia, por ejemplo, en un gas, que es el aire, en un líquido, que puede ser la batería de un automóvil, o un proceso industrial, electrolítico, donde hay líquido? ¿Cómo se modifica la fórmula? ¿Sirve o no sirve esta fórmula? Ah, Coulomb dice, sirve. Con este cambio, nos dice. Hay que considerar el medio. Ahora, ¿qué tipo de medio es? No hay que considerar el tipo de medio. Por ejemplo, acabamos de mencionar, para el vacío, una constante 10 a la menos 9 sobre 36. Pero puede ser, por ejemplo, que mis cargas estén en agua destilada. Las cargas estén en agua destilada. Se introduce un nuevo término, la denominada permitividad relativa. Y esta es una expresión general del medio. Estamos diciendo para el agua destilada. Normalmente tiene un valor de 80, la permitividad relativa del agua destilada. Para un material cerámico, entre 5 y 7. Para el vidrio, también en esos rangos. Para el plástico, ya sea líquido, sólido o cualquier estado de la materia, tiene su permitividad relativa. Si multiplicamos esa permitividad relativa de ese material por el vacío, como está acá en esta fórmula, vamos a tener el denominado epsilon, que es la permitividad del medio, sea cualquier medio este. ¿Ya? Entonces, introduciendo en la ecuación de Coulomb, allí, en vez de la constante K, ahora 1 sobre 4pi epsilon, donde epsilon vale esta ecuación de abajo, ¿no? Entonces, esta ecuación de Coulomb sirve para cualquier medio que no sea solamente el espacio libre o vacío. Ya lo generalizo. Cualquier medio. Cualquier medio. Cualquier estado de la materia, en otras palabras. Última preguntita. ¿Cuántos estados tiene la materia? Cultura generales, ¿no? Alguien nos dice estados de... 4. Kenny, a ver, Kenny. Adelante, Kenny. ¿No? 3, Son 4 estados de la materia. ya. 4, ¿cuáles son? Líquido, gaseoso, sólido y plasma. Ya. Está bien, Kenny, También pero había ¿solo será hasta un ahí, plasma? quinto, dice que había este último que se ha descubierto. Ya, ¿cuál es? No me acuerdo muy bien. Ya, alguien tal vez nos puede salvar. Si no va como práctica. Sería el Condensado. condensado de Einstein, ¿no? El bosón de Einstein. Ya, Deimar. ¿Solo el de Einstein? ¿El condensado de Bose-Einstein? Bose-Einstein, sí. ¿Solo ese condensado? Física de nuestros tiempos otra vez. De física 3 van a salir actualizados. No está en nuestro programa esto, pero miren, ya nos estamos actualizando. ¿De qué están ocupando nuestros físicos? En los congresos de física anuales, que hay nacionales o internacionales, están hablando del condensado. Si lo sometemos a altas temperaturas, ¿qué pasa con este material? Si le sometemos a alta presión, ¿qué pasa? ¿Cuál es su reacción? De eso se habla en los congresos de física, ¿no? Una vez que lo descubren bien, como el plasma, por ejemplo, ya lo han descubierto bien, el ingeniero aparece ahí. Ah, plasma, muy bien. ¿Para qué me sirve? ¿En qué equipo voy a utilizar? Televisores de plasma.
pantallitas de plasma. Procesos medicinales, plasma. ¿No es cierto? Actualmente están estudiando el condensado, como dijo Deimar y Anabel, Kenny también. El condensado de Bose-Einstein. Hay otro condensado más. El condensado de Fermi. ¿Ah? Materia de estudio actualmente de los físicos. Ya no solo 3 estados, entonces, hace 200 años eran 3 estados. Ahora ya estamos en el 5º, 6º inclusive, ¿no? De una manera general, porque hay otros también, ¿no? Superfluido, superconductor, que bueno, están dentro de estos años, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein y el condensado de Fermi, el apellido de Enrico Fermi, ¿no? Lo mismo que el de Albert Einstein, ¿verdad? Son estados de la materia. Bueno, entonces, esté en cualquiera de este tipo de medio o estado de la materia, la ley de Coulomb, simplemente con este cambio, me sirve, ¿no? Simplemente con ese cambio me sirve. Bueno, y esta pregunta la dejamos para la siguiente clase. Le preguntan bueno, lo podemos ir a ver. Le preguntan a Einstein, ¿no? Bueno, tu formulita sirve para 2 cargas, esté en cualquier estado de la materia las cargas, o esté en cualquier medio, sirve para 2. ¿Y qué pasa si son 3 cargas? ¿Qué pasa si son 4, si son 5, si son n cargas puntuales? ¿Qué pasa con tu fórmula? No hay problema, dice, ¿no? No hay problema. Utilizamos el principio de superposición. ¿A qué se refiere eso? El principio de superposición se refiere a que se toman por pares las cargas. ¿No? Primero, digamos que queremos calcular la fuerza sobre la carga Q. Aquí está, la fuerza total sobre la carga Q. Hacemos interactuar primeramente con la carga Q sub 1. Ya tenemos una expresión. Luego hacemos interactuar con la carga Q sub 2. Tenemos 2 expresiones. Y esta es negativa inclusive, ¿no? Y así puede ser interactuando con una carga enésima. Por cada interacción va a haber una expresión. ¿Cómo lo expresamos de una manera general? Ya sabemos las matemáticas. Sumatoria. Sumatoria de la carga Q que está interactuando con el resto, que pueden ser N. ¿No? A las distancias R sub I, hasta N también, ¿no es cierto? ¿Qué distancia tiene con cada carga? Ahora esta no es una simple suma aritmética, es una suma vectorial. ¿No? Porque por cada par de fuerzas va a haber un vector, fuerza. Por ejemplo, con la Q sub 1, una fuerza F sub 1, repulsión hacia la derecha. A ver, vamos a borrar. Aquí está. Con la carga, la interacción con la carga Q sub 1 es una fuerza de interacción hacia la derecha. Positivo con positivo. Con la carga negativa Q sub 2 es una fuerza de atracción. Es una fuerza F sub 2. La carga Q es atraída a Q sub 2. Con la carga enésima es una positiva, es repelida la carga Q. Aquí está, el vector hacia abajo. La suma vectorial de estos dos es la fuerza total que experimenta la carga Q. Entonces, esta no es una simple suma aritmética, ni siquiera algebraica solamente, es vectorial. ¿No es cierto? Entonces, principio de superposición vale para n cargas. Ya. Y esto sí lo dejamos para la próxima clase. Dice, pero los ingenieros dicen esto, ¿no? Yo en mi vida voy a ver, quién sabe, toda mi vida no voy a ver una carga puntual. Este puede ser un electrón, un protón. Hay que verlo con un microscopio óptico seguramente, ¿no? Los físicos seguramente lo pueden ver. El ingeniero no. Va a ser un poco difícil que lo vea, ¿no? Pero esto sí ve. Cuerpos cargados. Un alambre con carga B. Una lámina B con carga. Una esfera o un cilindro B con carga. La pregunta es, ¿la ley de Coulomb sirve para calcular la fuerza eléctrica, por ejemplo, entre este plano y este alambre? Claro que sí. ¿Cómo? Vamos a dar la respuesta a la siguiente clase.